Antes de comenzar este estudio, quería aclarar que el mismo no es un ataque personal a Emanuel Vallejos, sino presentar evidencia del espíritu de profecía para que ustedes estudien y puedan de esa forma corroborar o desechar sus aseveraciones. Solo estudiando personalmente las revelaciones inspiradas, podrán saber si lo presentado por Emanuel es la verdad en justicia o su propio razonamiento y doctrina sobre el Padre y su Hijo. Sé que muchos conocen a Emanuel y consideran que tanto su pensamiento como la doctrina que enseña es conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, estudiar evidencias de quien considere que sus enseñanzas faltan a la verdad no deberían ser descartadas automáticamente como innecesarias o verlo como un ataque a su persona. Por más alta estima que le tengan a un predicador en particular, nuestro deber es y debe ser siempre para con Dios, no para con los hombres. Y nuestro estudio personal es el único camino para lograrlo. Aclarado esto, vayamos al comienzo del video de Manuel y de qué forma lo presentaba. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ven el título, vamos a estar hablando acerca de la jerarquía celestial, ¿sí? De la jerarquía celestial, es decir, de los rangos y de los lugares que se ocupan en el cielo. Lo primero para decir de la presentación del video de Manuel es que la palabra jerarquía, para lo único que fue utilizada en el espíritu de profecía, es para definir la forma apóstata de gobierno papal. Nunca fue utilizada por Elena White para ningún otro tema, y mucho menos para hablar del Padre, de Cristo o de Satanás. Veamos un ejemplo en donde Elena White solo usa la palabra jerarquía. Como verán, está la cita original en inglés. Y leeremos la traducción correcta del original. En el siglo XIII se estableció la más terrible de todas las máquinas del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas forjó con los líderes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles controlaron las mentes de los hombres malvados. Ahora veamos la manipulación por la Iglesia de los textos para inducir la doctrina de jerarquía en el cielo. La cita original en inglés la pueden ver ahí. Veamos la cita manipulada por la Iglesia. La rebelión establecida es incurable. Primero se originó en el cielo con el ángel más próximo en jerarquía a Jesucristo. Ahora leamos la traducción correcta del original. La rebelión establecida es incurable. Primero se originó en el cielo con el ángel que le seguía en orden a Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué Elena White no utiliza la palabra jerarquía para hablar del orden en el cielo? La respuesta es que la palabra jerarquía, a diferencia de las utilizadas por Elena White, rango y orden, nos lleva implícita a la definición de superioridad y dependencia que sí llevan las palabras jerarquía. Es por esa razón que en los textos originales se la utiliza solo, como ya mencionamos, para definir la institución romana papal en toda su historia. Pero Emanuel la utiliza muchas veces en su video, y es por eso que no solo estudiaremos por qué la utiliza, sino que presentaremos evidencia que, aunque sabe de su falsedad, la utiliza como argumento para blasfemar a Dios. Hay dos preguntas para estudiar. La primera es, ¿por qué la Iglesia Adventista cambió el término rango y orden por el de jerarquía? La respuesta a esta pregunta es por lo mismo que la Iglesia cambió el término siguiente por segundo, para hablar de Cristo y su Padre. Tanto el término segundo como jerarquía los utiliza la Iglesia para enseñar que además de creer en la Trinidad, también cree que en la deidad hay jerarquías numéricas. La segunda pregunta es, ¿por qué Manuel utiliza las palabras que la Iglesia Adventista modificó de los textos originales? Existen varias razones, pero la principal es que Manuel nunca abandonó la doctrina de la Iglesia, que existen un primero, un segundo y un tercero en el cielo. Emanuel cuestiona con razón a los trinitarios por utilizar la palabra Trinidad que no existe en las revelaciones inspiradas. Pero él utiliza a sabiendas la palabra jerarquía que tampoco existe en las revelaciones inspiradas, una actitud por lo menos hipócrita de su parte. Pero continuemos presentando evidencia de la manipulación de Manuel utilizando la palabra jerarquía, y en especial escuchemos las definiciones que hace del Padre. O sea, cuando Elena G. White habla de Dios, siempre lo identifica con la persona del Padre. Cada vez que ella habla acerca de un solo Dios, o el solo soberano, o como en este caso,
el legislador o el gran legislador, se está refiriendo a la persona del Padre. Acá dice, Dios es un gobernador moral y también un Padre. Él es el legislador. O sea, cada vez que nosotros veamos esa expresión, el legislador, ¿sí? O el gran legislador, porque muchas veces cuando habla del Padre y el Hijo, para diferenciar entre el Padre y el Hijo, habla del gran legislador, ¿sí? Se está refiriendo justamente al Padre. Emmanuel hace 3 aseveraciones de lo escrito en el espíritu de profecía. 1. Afirma que cuando Elena de White habla de Dios, siempre lo identifica con esa palabra solo a la persona del Padre. 2. Afirma que cuando Elena habla de un solo Dios, ese solo Dios se refiere solo al Padre. Y 3. La última afirmación es que cuando Elena White dice el solo soberano y el gran legislador, se refiere también solo al Padre. Estas afirmaciones contundentes de Emmanuel no son citas sino sus interpretaciones personales. La primera es que no existe ninguna cita, ninguna en ningún lado del espíritu de profecía, que diga que cuando Elena White habla de Dios solo se refiere al Padre. Repito, ninguna. Para desestimar dicha afirmación basta con una cita. Leamos. La palabra expresada con relación a esto son tan decisivas que nadie necesita quedar presa de la duda. Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Era Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. La realidad es que lo que Emmanuel quiso decir es lo que dice más adelante en su video, que Cristo es un Dios inferior. Él cree que nuestro Salvador es un Dios menor al Padre. Cree que en la deidad hay diferentes niveles de divinidad. La segunda afirmación dice que cuando Elena White habla de un solo Dios, ese Dios es solo el Padre. Esta afirmación es más compleja. Es un tema que este canal ya ha presentado mucha evidencia, pero que trataremos de resumir para presentar evidencia suficiente para su estudio. La frase un solo Dios no aparece en las Biblias antiguas, solo en las traducciones de comienzos del siglo pasado. La palabra solo es una añadidura de las Biblias modernas. Las versiones más antiguas donde dice un solo Dios, solamente dice un Dios. Emmanuel debería saber esto, ya que dice ser un estudioso de la Biblia, pero como las traducciones de un solo Dios están más de acuerdo a su doctrina de jerarquía en la deidad, las utiliza como verdaderas. Veremos eso detenidamente en unos minutos. En lo concerniente al espíritu de profecía, Elena White jamás dijo un solo Dios, ya que ella citaba Biblias donde esa añadidura no existía. Pero sí, hoy se pueden ver en sus escritos esta añadidura, ya que la Iglesia Adventista modificó las citas que utilizó a versiones modernas, cuando ella cita un pasaje bíblico, dando a entender que donde Elena White habla de un Dios, parece que ella dijo un solo Dios. Y es solo porque la Iglesia cambió la referencia a una versión que usa ese término. Muchos podrán preguntar, ¿qué diferencia hace esto con la verdad? Veamos una cita para estudiarla a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, para desenmarañar esta confusión, y después veremos otras para sumar a la evidencia de la manipulación de la verdad. Un comentario importante que hace esta aclaración. Existe la creencia de que las Biblias modernas expresan con mayor claridad aquello que Dios expresó en su palabra. Esta es una falsedad, es todo lo contrario, es otra forma también de adoctrinamiento. Ahora leamos esta cita como ejemplo. La Reina Valera de 1960 cita así, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Emmanuel utiliza todas las versiones modernas en este punto en particular para justificar sus afirmaciones, ya que están de acuerdo a su doctrina. La Reina Valera de 1862 cita de la siguiente manera el mismo verso. 1 de Timoteo 2:5, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús. Como podemos ver, la cita no dice un solo Dios, sino un Dios, ya que la cita se está refiriendo a que Cristo es ese Dios y solo mediador entre Dios el Padre y nosotros, y lo es como el hombre Jesús.
El espíritu de profecía cita este versículo 3 veces solamente, 2 de ellos en matutinas, las cuales son recopilaciones de sus escritos. Veamos las citas. Estas 2 citas, una en la maravillosa gracia de Dios en la página 177 y la otra en Exaltada Jesús, página 18, ambas utilizando las citas modificadas de un solo Dios. La Iglesia Adventista no solo ha modificado palabras en el espíritu de profecía para enseñar la doctrina trinitaria, para inducir la creencia de 3 son uno. También lo ha hecho para inducir la segunda doctrina confusa sobre la deidad que enseñan, la cual Emmanuel no ha abandonado. La Iglesia, al modificar las versiones de la Biblia para que digan un solo Dios, fue fijando en los escritos la falsa doctrina del Padre primero y Cristo el segundo, ya que, si ese solo Dios es el Padre, entonces Cristo es un Dios menor. Pero por la gracia de Dios aún no han cambiado todas las referencias bíblicas en los escritos inspirados. Leamos una cita del Conflicto de los Siglos, donde menciona 1 de Timoteo 2:5 con la versión antigua de la Biblia. Aclaro que también existen versiones de este libro donde han hecho lo mismo con las citas bíblicas. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. ¿Por qué cambiaron las versiones originales? La organización de la Iglesia Adventista se ha transformado en confusión, permitiendo que otro espíritu las guíe. ¿Significa esto que todo está corrompido y no se debe estudiar los escritos inspirados? Por supuesto que no. ¿Significa que no debemos leer nada ni utilizar nada que la Iglesia recopiló de los escritos inspirados? Nuevamente la respuesta es un rotundo no. Lo que debemos es tener cuidado con aceptar cualquier doctrina sin estudiarla minuciosamente. Hoy, más que nunca, estudiar realmente significa estudiar. Aquí les dejo algunas citas para que las estudien y vean cómo ha sido manipulada la Biblia, pero también el espíritu de profecía, para minimizar a Cristo como un Dios menor. Recomiendo detener el video y leer las 6 citas para que puedan estudiarlas tranquilamente. Para alguien como Emmanuel, que pregona el estudio de las Escrituras y dice ser un estudioso de las mismas, es sospechoso que no conozca estos cambios. Personalmente me inclino a creer que su supuesta ignorancia no es tal, sino que, como estudiamos y estudiaremos, utiliza todas estas manipulaciones para justificar su propia doctrina. Con respecto a su tercera afirmación, tampoco existe ninguna cita que diga que cuando Elena White dice solo soberano o gran legislador, se refiere solo al Padre. Repito, ni una sola. Es solo una interpretación suya. Veamos citas inspiradas y cuál es la evidencia de la supuesta afirmación de Emmanuel. La frase el solo soberano, que Emmanuel dice solo pertenece al Padre, aparece en el espíritu de profecía 5 veces, y todas son una repetición de una misma cita en varios libros de Elena G. de White o recopilaciones de la Iglesia. Tomaremos Mensajes Selectos tomo 1, desde donde surgen todas las demás citas. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Como dijimos, la traducción que la Iglesia Adventista modificó en los escritos inspirados ha generado mucha confusión. Y tan sutil es esa confusión que muy pocos la ven como tal. Esas traducciones son utilizadas para justificar doctrinas falsas. Dejo las versiones bíblicas antiguas y nuevas del versículo, que Elena White utilizó en su escrito para que las estudien. La cita de la versión de Reina Valera de 1862 cita solo poderoso, mientras que la versión de 1960 cita solo soberano. La versión de 1960, que dice solo soberano, es la que está supuestamente de acuerdo con lo que escribió Elena G. de White. ¿Entonces eso significa que Elena utilizó una versión moderna? No, lo que significa es que Elena jamás utilizó esa expresión.
Ella citó una versión igual a la de 1862, pero cambiaron la traducción y el mensaje en ella. Veamos una fracción de la cita en inglés. Ella escribió potentado, no escribió soberano. Y una de las definiciones de potentado es poderoso, que es lo que Elena White escribió realmente. Aunque es importante presentar la falta de veracidad de los dichos literales de Manuel, ya que Elena nunca dijo solo soberano, y que es, sin dudas, una muestra del desconocimiento de la palabra que la mensajera de Dios inspirada pronunció, para utilizarlas en su exaltación al Padre, justificando así su doctrina de Cristo inferior. Es más importante explicar que esta cita nos enseña que Cristo mostrará a su tiempo su total divinidad en su venida. La cita expresa no que el Padre mostrará a Cristo, sino que Cristo mismo se mostrará en su venida. Leamos la cita. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo potentado Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz que nadie puede acercarse, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. El problema con esta cita es que nuestra comprensión de la misma está más relacionada con lo que nos enseñaron que con lo que el texto dice realmente. La cita refiere a que Cristo es el que en su venida mostrará al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es el mismo, porque todas las referencias bíblicas y del espíritu de profecía que usan ese título hablan de Cristo. Pero muchos entienden que habla del Padre porque utiliza la expresión a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Qué significan esas palabras si el texto habla de Cristo? La cita refiere a la total divinidad de Cristo, a su gloria como Dios, ya que a Cristo, en forma de Dios, nunca se lo ha visto. A Dios el Padre sí se lo ha visto. Se lo ha visto en la humanidad de quien es uno con Él, su Hijo. Recordemos cuando Felipe pidió a Cristo que le mostrara al Padre. Cuando uno de sus discípulos le dijo, «Muéstranos al Padre», Jesús respondió, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Al Padre nadie lo puede ver y vivir, ya que su gloria nos mataría, pero lo vimos en la persona de su Hijo. De la misma manera nadie ha visto a Cristo en su gloria. Ver a Cristo en su venida, en su total divinidad, es la enseñanza que presenta la cita que estamos estudiando. Es por eso que muchos aprovechan la lectura superficial para generar confusión. Nadie vio jamás a Cristo como realmente es. Nadie vio su gloriosa divinidad. Ni Moisés, que impidió verla en el Sinaí. Tampoco Juan en la visión que tuvo de Cristo en el Apocalipsis. Leamos esta cita. Al contemplar Juan en su mortal estado la gloria de Dios, quedóse como muerto, pues no fue capaz de resistir la visión. Algunos pensarán, pero Juan vio la gloria de Cristo. No, lo que Juan dice el texto que vio fue una visión, no la realidad. Pero la sola visión casi lo mata, si Cristo no lo fortalece para soportarla. Leamos como ejemplo esta cita que nos habla de Cristo como fuente y origen de toda vida. Notemos la similitud en la descripción como el único que tiene inmortalidad. No importa cuán grandes sean sus aptitudes, reciben la vida de la fuente de toda vida. Él es el origen, la fuente de vida. Únicamente aquel que es el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. La cita define a Cristo como únicamente aquel que es el único que tiene inmortalidad. ¿Significa que el Padre no es el único que tiene inmortalidad? No. Significa que Cristo es igual al Padre y la pluma inspirada así lo enseña. Leamos una última cita. Cuando lo mortal se haya vestido de inmortalidad, los redimidos serán como Jesús, porque le verán tal cual es. Estarán delante del trono, lo cual significa que habrán sido aceptados. A Cristo nadie lo vio jamás como realmente es, en su total divinidad y gloria.
La revelación es clara en cuanto a este tema. El problema son los razonamientos con doctrina al leer y desprovistos de humildad, oración y estudio. Continuando con la tercera afirmación de Manuel, él dice también que el gran legislador es una referencia solo al Padre. La referencia al gran legislador aparece 43 veces en el espíritu de profecía, todas relacionadas con la ley y en especial al cuarto mandamiento, como también como referencia al creador de los cielos y la tierra. Ninguna manifiesta, como Manuel lo afirma, que refiere solo al Padre. Ninguna. Leamos algunas citas para ver cómo esas dos referencias del gran legislador pertenecen inequívocamente también a Cristo. De los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, creador de los cielos y la tierra. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto de discusión, pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. Estas dos citas sirven como ejemplos de las 43 citas del espíritu de profecía, para identificar las características del gran legislador. Si el gran legislador se identifica con el cuarto mandamiento y ser el creador de los cielos y la tierra, leamos cómo es a Cristo, a quien, como autor y señor del cuarto mandamiento, el espíritu de profecía lo señala como el gran legislador. Los dirigentes judíos asumieron la tarea que el enemigo los indujo a hacer y acusaron de violar el sábado al creador del sábado, al Señor del sábado. Jesús coronó luego su argumento declarándose Señor del sábado, es decir, un ser por encima de toda duda y de toda ley. Este juez infinito absuelve a los discípulos de culpa, apelando a los mismos estatutos que se le acusaba de estar violando. Tales fueron los sagrados preceptos del Decálogo, pronunciados entre truenos y llamas, y en medio de un despliegue maravilloso del poder y de la majestad del gran legislador. Dios acompañó la proclamación de su ley con manifestaciones de su poder y su gloria, para que su pueblo no olvidara nunca la escena, y para que abrigara profunda veneración hacia el autor de la ley, creador de los cielos y la tierra. Antes de que Él viniera, todo estaba bajo un mismo yugo. Sin embargo, Cristo se encontraba por encima de la ley. Como Él fue el autor de la ley, Él no estaba bajo el yugo de esta. Y los ángeles estaban en obediencia a Cristo. Él podía venir como uno igual al Padre y abrir su corazón a toda aflicción. Sin duda, creo que el Padre es también el gran legislador. Pero este estudio no trata de minimizar a nuestro Padre Celestial. Solo presentar evidencia que demuestra cómo los razonamientos y manipulación de la verdad de Manuel y muchos que piensan y predican como él, están utilizando los mismos argumentos apóstatas de la Iglesia Trinitaria, de la cual salió, para enseñar su misma confusa doctrina de la deidad. Escuchemos más de sus declaraciones y veamos de qué manera utiliza las enseñanzas de la Iglesia. Ahora, la cita que viene va a hablar acerca de Jesús, ¿sí? Y de qué lugar ocupaba en esa jerarquía celestial. Y vamos a verla, dice lo siguiente: el Hijo de Dios fue el siguiente en autoridad después del gran legislador, ¿sí? Fíjense qué tremendo, o sea, esto no da pie a confusión. Él era el siguiente en autoridad después del gran legislador. En Elena G. White no se le cae nada por decir que Jesús tenía una posición inferior a la del Padre. 2 puntos para aclarar en esta declaración de Manuel. Primero, la cita que utiliza para justificar su razonamiento encubre la verdadera fuente de su creencia. Segundo, como nunca antes, no solo define categóricamente que Cristo es inferior al Padre, sino que afirma que quien lo dice es Elena White. El primer punto para estudiar es que la cita que Manuel usa como referencia es esta: The Days of Noah, los días de Noé, página 13. ¿Por qué utiliza esta referencia en particular como si la cita fuese un secreto que la Iglesia no publica, cuando la misma se encuentra en una matutina de recopilaciones de la Iglesia que él ha utilizado muchas veces?
La matutina es exaltada a Jesús. Veamos la cita y por qué no la utilizó como referencia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2, 5 y 6. El Hijo de Dios era el segundo en autoridad, después del gran legislador. Esta recopilación tiene dos puntos a destacar. Uno es que cita 1 Timoteo utilizando la versión moderna de un solo Dios, de la que ya hablamos. Y la otra es que es la misma cita que Emmanuel menciona para querer demostrar jerarquías entre el Padre y el Hijo, pero con una notable diferencia, donde dice siguiente, la Iglesia la cambió por segundo. La pregunta es, ¿por qué Emmanuel no citó esta matutina y aclaró la falsa traducción de la Iglesia? La respuesta a esta pregunta es que Emmanuel la utilizó muchas veces como verdadera esta cita, antes de este video. Pero ahora no la quiere utilizar y reconocer que su creencia procede de la confusa doctrina de la Iglesia Adventista sobre la deidad. Aunque tuvo que reconocer, no públicamente, que esta cita estaba mal traducida, es por esa razón que ahora utiliza otras referencias para de esa forma tratar de ocultar la procedencia de su doctrina. Pero no termina ahí la actitud hipócrita de Emmanuel, ya que él sí cree literalmente, como lo expresa la cita, que la Iglesia modificó. Ahora bien, Emmanuel dejó de creer en la Trinidad y por lo tanto de esa doctrina confusa desechó la doctrina de un tercero, pero continuó creyendo en el Padre como primero y Cristo como segundo. Y hoy cree en Satanás como el tercero, o sea que en realidad parece que jamás dejó totalmente de lado la doctrina trinitaria, pero nunca lo había declarado públicamente como ahora. La actitud de Emmanuel es particularmente hipócrita y me recuerda justamente a los trinitarios, quienes no citan 1 de Juan 5:7, ya que saben que es una añadidura a la Biblia, pero creen exactamente lo que dicha cita enseña, que tres son uno en el cielo. Emmanuel no cita la versión de la Iglesia del texto que utiliza para postular su creencia de Cristo segundo, pero cree exactamente la añadidura de la Iglesia, que Cristo es el segundo. Lamentablemente muchos que también creen como Emmanuel utilizan la cita modificada de la Iglesia. Hablemos un poco ahora del contenido de la cita que Emmanuel presenta sobre Cristo y el segundo punto de sus dichos. Primero dice que dicha cita es una evidencia indudable que Cristo es inferior al Padre. Y segundo, que no es su propio razonamiento, sino que, como es una cita de Elena White, ella es quien dice que Cristo es inferior. Primero, debemos nuevamente decir que no existe ninguna cita donde Elena White mencione a Cristo como menor o inferior. Ninguna. Es más, en el espíritu de profecía existen más de 100 citas, sin contar las recopilaciones de la Iglesia, que utilizan la frase igual al Padre o igual a Dios para revelar que Cristo es igual en naturaleza, carácter, propósito, autoridad, poder y amor que el Padre. Estas claras evidencias son insignificantes para Emmanuel porque ve en una sola cita no determinante un justificativo para descartar todo lo demás. Esa única cita en todo el espíritu de profecía que Emmanuel presenta como una revelación increíble, dice que el Hijo de Dios era el siguiente en autoridad después del gran legislador. Y sabiendo de las más de 100 citas que dicen que Cristo es igual al Padre, el texto se entiende de la siguiente forma. Cristo es el siguiente en igual autoridad que el Padre. Pero para la doctrina que Emmanuel predica, igual significa inferior y siguiente significa segundo. Ustedes sacarán su conclusión sobre la evidencia presentada. A esta altura del estudio y por las citas presentadas, es clara la intencionalidad de Emmanuel en el video que realizó, que utiliza citas diferentes a las modificadas por la Iglesia Adventista, que paralelamente con la Trinidad enseña la doctrina de un primero y un segundo en el cielo. Ahora bien, Emmanuel ahora no utiliza las citas de la Iglesia, pero cree lo mismo que ella enseña, modificando los textos, y reconoce abiertamente creer que Cristo es inferior al Padre.
Como venimos advirtiendo en este canal, Emmanuel Vallejos admite creer que Cristo es un ser inferior como Dios. Cree en un Dios mayor y un Dios menor. Continuemos escuchando más declaraciones de Emmanuel. Entonces, ¿cuál es el orden jerárquico? Está Dios el Padre y después del Padre, en autoridad, ¿sí?, en rango o en jerarquía, le sigue el Hijo de Dios. Esto es bien claro y lo van a poder leer esto en todos los escritos de Elena G. de White, en Patriarcas y Profetas, en el Conflicto de los Siglos, en el Camino a Cristo. Emmanuel dice que en autoridad, rango o jerarquía, Cristo es quien sigue al Padre. Además dice que eso que él afirma lo podemos leer en todos los escritos de Elena White. Repetimos, no existe en el espíritu de profecía ninguna cita que mencione la palabra jerarquía, hablando de la deidad. Ninguna. Con respecto a la autoridad, leamos 2 libros que cita para ver cómo miente descaradamente. El Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Patriarcas y Profetas, página 15. El Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Conflicto de los Siglos, página 485. El tercer libro que cita para justificar su mentira es El Camino a Cristo, y no incluí ninguna cita porque dicho libro no menciona ninguna cita que hable del Padre y su Hijo en relación a la autoridad de ambos. Claramente Emmanuel se aprovecha de los que lo siguen sin estudiar por sí mismos para, como dijimos, mentir descaradamente. Próxima declaración, el lugar que ocupaba Satanás en el cielo. Escuchemos. ¿Sí? Así que la siguiente cita va a mostrar el siguiente escalón de esa jerarquía celestial antes de la caída de Lucifer. Vamos a ver lo que dice. Dice así: Satanás en el cielo, antes de su rebelión, antes de la entrada del pecado, era un ángel elevado y exaltado, sino que dice que era el próximo en honor al amado Hijo de Dios. ¿Sí? Satanás era el que le seguía en gloria y en honra ¿a quién? Al Hijo de Dios. No le seguía al Padre, no le seguía al Padre. Porque ¿quién le seguía al Padre? Al Padre le seguía Cristo. Aquí Emmanuel termina de conformar su concepto de jerarquía trinitaria, posicionando como aprendió del adventismo corrompido, a numerarlos e incluyendo a Satanás en su ecuación. En cuanto al lugar que ocupaba Satanás, Emmanuel nuevamente es muy selectivo para enseñar su doctrina, ya que utiliza una cita que trata de ocultar su verdadero propósito, el cual es, nuevamente, como con la cita de Cristo II, difundir su propio razonamiento, ahora para exaltar a Satanás a la altura del Padre y su Hijo. Pero claro, sin quedar en evidencia que trae esa doctrina de la Iglesia. La cita que utiliza no dice que Satanás es el tercero, dice que en honor era el próximo a Cristo. Así implica que Satanás es el tercero en jerarquía, y que es lo mismo que la Iglesia Adventista introdujo modificando los textos para enseñar su doctrina confusa de la deidad. Leamos la cita modificada de la Iglesia y que Emmanuel repite como una verdad. La rebelión establecida es incurable. Primero se originó en el cielo, con el ángel más próximo en jerarquía a Jesucristo. Como dijimos, Emmanuel presenta citas de Elena White, a las cuales le induce una enseñanza que no es de ella, sino de la Iglesia Adventista que apostató de la verdad. La pregunta que surge de lo que Emmanuel enseña es si Satanás quiso ser como Cristo, y Cristo es el segundo. ¿Por qué dice Elena White que Satanás quiso ser el primero en el cielo? Estudiemos qué lugar quería ocupar Lucifer según el espíritu de profecía, contrario a lo que Emmanuel falsamente enseña. En el cielo, Lucifer deseó ser el primero en poder y autoridad. Quiso ser Dios, tener el dominio del cielo. Empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo, y porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios.
La insatisfacción de Satanás comenzó primero en el cielo, porque no pudo ocupar el primer lugar de mando, igual con Dios, y exaltado por encima de Cristo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. La teoría de Manuel no tiene sentido si Satanás quiso ser el primero. Él dice que Cristo es el segundo, y es esa una clara muestra de su metódica tergiversación de la inspiración divina, para disminuir a Cristo de su igualdad con su Padre a un Dios menor. Pero estudiemos más evidencias, leamos a qué aspiraba Satanás. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanza a su Creador. Aspiraba llegar a la altura de Dios mismo. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que era prerrogativa de Cristo solamente. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. Hagamos un resumen de esta evidencia. Satanás, según el espíritu de profecía, primero, aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Segundo, aspiraba a ser igual a Dios. Tercero, aspiraba a un poder que era de Cristo solamente. En síntesis, como leímos, Satanás quiso ser el primero, aspiraba a ser Dios mismo. Ese primero y ese Dios es Cristo. El problema es que Manuel solo lee con los ojos fijos en su doctrina y no en las revelaciones inspiradas. Pero continuemos con la evidencia. Estudiemos qué codiciaba Satanás. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que era prerrogativa de Cristo solamente. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13, 14. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. No contento con su posición, aunque honrado por encima de la hueste celestial, se aventuró a codiciar el homenaje debido únicamente al Creador. Satanás codició la gloria y el homenaje que únicamente debe darse al Creador. Y Cristo es Creador como su Padre de todas las cosas. Leamos. Por haber sido hecho el sábado para el hombre, es el día del Señor. Pertenece a Cristo, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y como lo hizo todo, creó también el sábado. Por Él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. Nos presenta a Cristo como santificador tanto como creador. Declara que el que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen. También envidiaba la supremacía y la autoridad del primero en el cielo. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre toda la hueste angélica. Era uno con el Padre antes que los ángeles fuesen creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Según Emmanuel, Satanás puede seguir a Cristo en jerarquía, pero no al Padre, porque cree que Cristo es inferior y el segundo en el cielo. Aunque Elena White expresó más de 100 veces a lo largo de 70 años de ministerio que Cristo es igual al Padre, y querer ser como Cristo es querer ser como el Padre. Satanás quiso ser el primero porque envidiaba a Cristo, quien es, con su Padre, el primero en el cielo. Desafortunadamente, Manuel no estudia para presentar lo que Dios inspiró. Estudia para ver qué cita puede utilizar para acomodarla a su propio pensamiento, su propia doctrina.
y decir que Elena White es quien lo dice. Hagamos el último repaso de esta evidencia. Primero, Satanás quería la soberanía de Dios. Segundo, aspiraba a ser Dios. Tercero, envidiaba el homenaje que únicamente es del Creador. Cuarto, codició la gloria que solo debe darse al Creador. Toda esta revelación fue sobre la persona de Cristo, el Hijo de Dios, Dios igual que su Padre, quien como el Padre, como estudiamos, Cristo es el primero en el cielo. Algo importante para volver a remarcar es que Satanás claramente no fue el tercero. Quiso ser Dios, quiso ser aceptado como el tercero, que no es lo mismo. Satanás demandaba una Trinidad en el cielo, pero solo el Padre y su Hijo son Dios, por ser de la misma naturaleza. Tampoco quiso ser el segundo, quiso ser el primero del cielo, y ese primero que quiso ser era Cristo. La última porción que seleccionamos de las declaraciones de Manuel para estudiarla define su personalista creencia de una Trinidad real en el cielo antes de la rebelión, donde Satanás, según él, estaba incluido como el tercero. Acá tenemos la jerarquía celestial antes de la caída de Lucifer. El primero era Dios el Padre, el segundo en orden y en autoridad, lo dice ahí, ¿no? El siguiente en autoridad, después del gran legislador, después del Padre, era Cristo, y el tercero en orden, ¿sí? El que estaba más cerca en gloria y en honra del Hijo de Dios, era Lucifer. A diferencia de aquellos que tuercen la palabra y que tratan de llevar la palabra para donde a ellos les parece, acá están las fuentes. Según Elena G. White, el primero en el cielo era el Padre, siempre fue así. El segundo en el cielo era su Hijo, ¿sí? Y el tercero en el cielo era Lucifer. Emmanuel adapta las doctrinas confusas del adventismo moderno para confundir al pueblo de Dios, y lo hace adoptando y uniendo ambas doctrinas, enseñando una real Trinidad que se basa en una escalonada jerarquía de primero, segundo y tercero. Pero según él, otros son los que tuercen la palabra de Dios para llevarla donde les parece. Sé que esto ya lo hemos presentado, pero permítame nuevamente repetirlo, ya que sus declaraciones así lo requieren. Él cita las palabras de Elena White, siguiente en autoridad, que para él sería una declaración descalificatoria del resto del espíritu de profecía, el cual enseña también que Cristo es igual al Padre en autoridad. Como dijimos, más de 100 textos diferentes en el espíritu de profecía hablan de la igualdad del Padre y su Hijo, pero Emmanuel presenta la única cita que dice siguiente en autoridad para de esa forma anular estas otras. Leamos. El Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Pero Cristo fue reconocido soberano del cielo, su poder y autoridad para ser el mismo que el de Dios mismo. Pero a Cristo se le reconocía por soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los del mismo Dios. La pregunta es, ¿Emmanuel no conoce estas citas inspiradas? La respuesta es sí, por supuesto que las conoce. ¿Cómo justifica entonces estas citas? Bueno, él enseña que Jesús recibió esa autoridad en el concilio en el cielo cuando Lucifer se rebeló. Pero nunca presenta esta cita que aclara las declaraciones del Padre sobre su Hijo. Leamos. No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Su desmedido desprecio a Cristo, unida a su selectiva presentación de citas sin su contexto total,
presenta su verdadera intención de acomodar las revelaciones al punto tal de enseñar que Cristo comenzó a tener autoridad sobre todo lo que él mismo creó con su Padre, recién cuando Lucifer se rebeló. Volvemos a repetir, si unimos las dos enseñanzas del espíritu de profecía, esta que presentamos y la que Emmanuel utiliza, en justicia entenderemos que Cristo es el siguiente en igual autoridad al Padre. Caso contrario, haríamos como Emmanuel y muchos otros que creen que una cita de Elena anula otras. Para finalizar, ya que sería interminable este video si pretendiera aclarar todos los razonamientos confusos de Emmanuel sobre la deidad, pero quería presentar otra evidencia más sobre el tema de nuestro estudio. ¿Qué lugar Elena White fue inspirada a escribir que debemos darle a Cristo? Cristo no nos exime de la necesidad de esforzarnos, pero nos enseña que en todo le hemos de dar a Él el primer lugar, el último y el mejor. Si usted quiere elegir acertadamente el gran blanco y propósito de la vida, sin cometer error en su elección y sin temer el fracaso, debe poner a Dios en primer lugar, en el último y en el mejor, en todo plan, obra y pensamiento. Cristo nos escogió primero, pagando un precio infinito por nuestra redención. Y el verdadero creyente elige a Cristo como primero, último y mejor en todo. Emmanuel enseña que debemos aceptar literalmente las revelaciones inspiradas, pero solo si están de acuerdo a su propia doctrina. Si razonamos como él, a Cristo debería dársele el segundo lugar en todo, no el primer lugar en todo, como Elena White fue inspirada a escribir. Toda añadidura a la Biblia y los escritos inspirados de Elena White es obra de Satanás. Y Emmanuel desatiende esta advertencia para presentar una modificada versión de la Trinidad, donde enseña que sí existían tres seres superiores en jerarquía en el cielo, y uno de ellos es Satanás mismo. Espero, queridos hermanos, que ustedes estudien la evidencia e investiguen más allá de lo publicado en este video. La salvación depende de nuestra relación con nuestro Salvador, y el único que puede darnos sabiduría para discriminar la mentira de la verdad. Me despido de ustedes con las palabras de advertencia de la mensajera del Señor. Espero ahora que una larga lista de declaraciones falsas sean presentadas al mundo, y que una mentira tras otra, una declaración falsa tras otra que Satanás ha originado en las mentes de los individuos, serán aceptadas por algunos como verdad. Pero dejo mi caso en las manos de Dios y los que conocen la forma de obrar de mi vida. No recibirán las mentiras que se comentan. Mensajes selectos, página 402.